Hola hermanos queridos, una alegría saludarles en este sábado último de marzo con características tan singulares. Quisiera compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor centrada en el Evangelio de Lucas, versículo 38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Precisamente en esta última parte del relato quisiera centrar mi meditación en esta hora. Solo una cosa es necesaria. Más importante de la cortesía y de la bondad y la hospitalidad que tuvo Marta para con el Señor Jesús. De todas esas cosas externas y de un valor solo temporal, en la actitud de María. Dice que una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la parte necesaria que aludió el Señor? ¿Cuál es la buena parte de María? ¿Qué significado tiene esta buena parte de María? Bueno, en el versículo 39, la segunda parte dice, respecto de María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué importancia tiene para el discípulo, para el cristiano, oír la palabra viva y eficaz del Señor, que es alimento para el alma, es cierto, y que trae los nutrientes necesarios para fortalecer y para crecer en nuestra experiencia de fe? La expresión es necesaria es un verbo impersonal que aparece varias veces en la palabra del Señor. En una oportunidad, el relato de Lucas, en el capítulo 19, presenta que cuando Jesús pasó por Jericó, un hombre pequeño de estatura, como todos sabemos, Zaqueo, se subió a un árbol sicómoro para ver al Señor. Y Cristo, en medio de la multitud que le acompañaba y le apretujaba allí, dirigió sus ojos a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, ven, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La Biblia dice que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al llegar Cristo a la casa de Zaqueo, sucedió todo un hecho maravilloso allí. Jesús se reveló en quién era y Zaqueo entendió que Cristo era el Salvador del mundo. La presencia de Cristo en casa de Zaqueo transformó para siempre la vida de este publicano deshonesto y llegó a ser una nueva criatura. Es necesario que pose yo en tu casa. Querido hermano, querido amigo, en estas circunstancias que vivimos como iglesia y como mundo, es necesario que Cristo pose en nuestra casa, que esté con nosotros y que se quede con nosotros. En otra oportunidad, el relato sagrado dice que el Señor le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar en la vida, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo puede hacerse eso?, le pregunta el fariseo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Era necesario para Nicodemo nacer de nuevo para entrar en la vida eterna? Sí. Y aquí logramos entender que la expresión es necesario no solamente implica
hacer alusión a una necesidad superficial de la vida, sino que a cosas de valor más profundo. Revela o connota la idea de algo que es imprescindible, que es indispensable para el crecimiento cristiano, para nuestra maduración en la experiencia de la fe y por sobre todo para nuestra salvación eterna. En una oportunidad, aproximadamente, dicen los entendidos, a mediados de su ministerio, después de la experiencia que Cristo tuvo allí en el monte de cuando el Señor se reveló como a través de Pedro, como la roca eterna de los siglos, que era símbolo del verdadero Mesías y que sobre esa roca Él edificaría su iglesia. Dice que luego, 6 días después, habló al corazón de ellos y le dijo estas palabras. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario ir a Jerusalén. Pregunto, ¿era solo necesario o era indispensable que ese acontecimiento sucediera para que se obrara en favor nuestro la gran salvación? Allí está el sentido de la declaración. Era indispensable que Cristo, ¿cierto?, cumpliera el propósito de su venida a este mundo. Dios lo envió a nacer entre los hombres para morir, y para morir como ese cordero que tenía que expiar el pecado de todos nosotros, mi pecado, su pecado y el pecado de todos nosotros. Cuando, como un forastero, se acercó a 2 discípulos que iban cabizbajos, muy tristes, muy desesperanzados, muy atribulados, rumbo a Emaús. Y se acerca a ellos y le pregunta, ¿pero qué plática tienen entre ustedes? ¿De qué conversan tanto y por qué están tristes? Y estos, Cleofa y Simón, le dicen, pero ¿y tú eres el único forastero que no te has dado cuenta de las cosas que han sucedido en estos días? ¿Pero qué cosa? Bueno, y ellos le contaron de Jesús Nazareno, que fue para un profeta, poderoso en obra y en palabra, ¿cierto? Y que nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y cómo los sacerdotes finalmente lo llevaron, lo crucificaron, ¿cierto? Y él en vida había dicho que iba a resucitar. Y andan rumores por ahí diciendo de que él ha resucitado. Cuando el forastero escucha estas palabras, lo lleva, ¿cierto?, a decir o a hacer esta gran pregunta a esos discípulos desesperanzados. Le dice, según el relato de Lucas 24, versículo 26 o 25, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba, ¿cierto?, en todas las escrituras lo que al respecto de él decía. ¿Era necesario que el Cristo padeciera o que el Cristo entregara su vida por nosotros pecadores? Sí, hermanos queridos, sí, iglesia amada, era necesario, era más que necesario, era imprescindible, era indispensable. Así, nosotros encontramos muchas declaraciones donde esta expresión está. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, después de hablar de la encarnación de Cristo y del costo que se pagó de parte de Dios por nuestra redención, ¿verdad?, y de las características divinas de Cristo, cómo Él se introduce en el tiempo y en la carne humana, y donde el apóstol reconoce por el Espíritu que los ángeles lo adoran y que Dios mismo trata a su Hijo como Dios. Refiere estas palabras que están en Hebreos 2:1, cuando Él dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que nosotros prestemos atención a las cosas que el Señor nos ha revelado por su palabra, de tal manera que nuestra vida, ¿cierto?, no caiga en el peligroso descuido, donde las cosas queden
las cosas que son atingentes a nuestra salvación queden en un segundo plano, como le sucedió a Marta. Marta pensaba que atendiendo las cosas peculiares, ¿cierto? Temporales, eran de tanta o más importancia que la prioridad que debe tener para nosotros los discípulos el oír la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, ya la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa mejor parte de María? El priorizar oír la palabra del Señor. Queridos hermanos, es necesario que nosotros atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El ángel le dijo a Juan, después que comió aquel librito, y que fue dulce en su boca y amargó su vientre, simbolizando, en este caso el apóstol Juan, al remanente que iba a conocer la dulce verdad de la segunda venida de Cristo, representando a los pioneros de este movimiento profético, ¿cierto? El surgimiento del movimiento adventista, le dice estas palabras. Cuando hubo comido, dice que fue dulce en su boca y amargó su vientre. Pero el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Era necesario que el mensaje de la segunda venida de Cristo, aun cuando se vivió la amarga experiencia del chasco de 1844, se siguiera proclamando por el mundo. Ciertamente sí, no solo era necesario, era indispensable para traer la luz de la verdad salvadora, de la gracia de Dios, a un mundo pecador, a un mundo perdido. Queridos amigos, y finalmente quiero usar otra declaración que está en 1 Corintios 15:53. 1 Corintios 15:53, donde dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, estas magistrales e inspiradoras y esperanzadoras palabras, cuando dice él: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para que reine al fin la vida plena, la vida perfecta, la vida en paz, donde haya un reino de amor eterno, de armonía perfecta. Es necesario que esta vil y deplorable enemiga, el Señor, el autor de la vida, la haga desaparecer para siempre, que es la muerte. ¿A cuántos asusta hoy esta deplorable enemiga en el mundo? No hay mucha gente atemorizada, con incertidumbre, a causa de lo que podría significar el que llegue a su vida esta peligrosa pandemia del coronavirus. Bueno, pero nosotros los creyentes en el Señor sabemos que hay una promesa bendita, maravillosa y bienaventurada, dejada por nuestro propio glorioso Salvador, que Pablo recuerda en el Espíritu. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Antes de terminar esta breve meditación, recuerdo un incidente de una historia que leí en algún momento hace algunos años, que sucedió en uno de los anchurosos ríos de Sudamérica. Se estableció en cierta vez una conversación entre un hombre culto y algo pedante, con un sencillo y humilde botero que trabajaba todos los días trasladando personas desde un lado del río al otro. Y por causa de la anchura de este río, el viaje solía demorarse no más de 20 minutos en la estación primaveral, y a veces hasta una hora cuando llegaba la estación estival, esto es el invierno. Y mientras atravesaban cierta vez de un lado al otro, al lado oriental de este río, había una gran selva donde habían tribus nativas, y este hombre iba con planes de estudio de esas tribus. Y mientras atravesaban el río, se estableció entre el hombre culto y el botero una conversación muy singular. Él le hace una pregunta, le dice: ¿sabe usted, botero, conoce usted o sabe usted la ciencia de las matemáticas? Muy poco, señor, en verdad no entiendo lo que me dice. No, la ciencia que estudia los números, le dice.
No, le dije, mire, yo lo único que sé, mi profesor en mi escuela me enseñó a sumar y a restar, a multiplicar y a dividir, y con eso yo me desenvuelvo en mi trabajo acá en el campo. Y el hombre culto le hace una segunda pregunta y le dice, y usted, Botero, si no sabe matemática, entonces ha perdido el 5% de su vida. ¿Y sabe algo usted de física? Esa ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, la velocidad de reacción y las propiedades de la fuerza y la energía. No, señor, le dice, no, no sé lo que usted me dice. Nunca se me enseñó eso de parte de mi profesor en mi escuela. No entiendo lo que me dice. Entonces el hombre culto le dijo, oiga, Botero le dijo, usted ha perdido el 10% de su vida. ¿Conoce usted la astronomía y los números cuánticos? No, señor profesor, nada de eso, le contestó el humilde Botero. No entiendo lo que usted me habla. Y el hombre culto le dijo de manera arrogante, entonces usted, Botero, ha perdido la cuarta parte de su vida. Finalmente le hace otra pregunta, ¿y conoce usted la ciencia de la biología? Esa ciencia que estudia las propiedades de la vida y de los seres vivos. No recuerdo, señor, que mi profesor me haya enseñado eso. Solo sé que mi profesor nos enseñaba que hay un Dios que creó las aves y los animales y todo lo que vive. Y el hombre culto, en una actitud como arrogante y burlona, le dice, entonces usted, Botero, ha perdido el 50% de su vida. Porque ¿qué vale vivir esta vida si no se conoce la ciencia? Y mientras sucedía eso, repentinamente se escuchó un tremendo ruido, ¡boom!, un choque. En verdad, un enorme gancho de árbol era arrastrado por las correntosas aguas, donde todavía estaban aproximadamente unos 200 metros de la otra ribera. Y el golpe fue tan intenso que la pequeña embarcación fue agrietada y finalmente se rompió. Y comenzaron, por supuesto, a hundirse. Y ahora le preguntó el botero al hombre culto, ¿y usted, señor profesor científico, sabe nadar? No, le dijo el hombre culto, no sé nadar. Entonces el botero le dijo, entonces temo que usted va a perder toda su vida. Y en verdad cayeron al agua y la pequeña embarcación comenzó a hundirse y el bravo botero nadó como pudo, sosteniéndose en las embravecidas aguas y se sostuvo a flote y tomó como pudo hasta del pelo, ¿cierto? Y luchó con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio para salvar su vida y salvar también la vida de este hombre arrogante. Cuando llegaron al otro lado del río muy cansados, muy agotados, el relato dice que prendieron fuego y después que estuvieron allí un rato y se pudieron secar, el hombre botero le dijo al profesor, que fue salvado milagrosamente de morir en estas embravecidas aguas, le dijo, mire señor profesor, usted ha estudiado mucho, usted conoce ciencia, usted es un hombre científico, yo soy un humilde botero, pero sabe, mire, aunque usted sabe todas esas cosas, para poder salvar su vida, una sola cosa era necesaria, que usted necesitaba saber nadar. Querido hermano y hermana, solo una cosa es necesario, aprender de María, que nada es más importante que dar lo prioritario a lo que es prioritario. El primer lugar a lo más importante de todo, a vivir una vida en verdadera relación personal con el Señor, donde cada día que Dios me despierte a la vida, cada amanecer, yo tenga la feliz experiencia de poder renovar mi comunión con Él a través de una actitud de búsqueda del Señor, en humilde oración y ruego, y en estudiar su palabra, escuchar su voz que nos orienta, que nos habla, ¿cierto?, con esperanza, con tierna voz o en susurros. Él comunica su voluntad y su mensaje de orientación y de fortaleza para seguir nuestra peregrinación y para que su obra finalmente se cumpla en la vida de todos nosotros. Deseo de todo corazón que podamos aprender de la actitud y de la
Lección de María. María escogió la buena parte. Cristo primero, Jesús primero. Oír su palabra que santifica y que edifica y que nos conduce, ¿cierto?, al centro del mensaje que le da vida a esta palabra, que es Cristo revelado para salvación de todos nosotros. Que en este sábado la bendición del Todopoderoso sea con usted, con su familia, con sus seres queridos y con toda la comunidad de nuestra amada iglesia. Que la bendición de Dios también sea con todos los amigos que escuchen este mensaje, doquiera se encuentren. Y que la paz del Señor nos acompañe en estos difíciles días para que podamos vivir con seguridad y con esperanza.